Muy bien, abran su Biblia, Romanos capítulo 10 entonces. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al acercarnos ahora a tu palabra, Señor, pedimos, como siempre lo hacemos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, que nos guíe a la verdad de tu palabra, que es la que nos hace libres, que nos guíe a la verdad de tu palabra, que es la que nos enseña más acerca de ti y tu corazón. Que nos guía la verdad de tu palabra, porque es solamente en esa verdad que podremos nosotros vivir nuestra vida aquí en la tierra, seguros de que estamos seguros de nuestra salvación. Así es que bendice este tiempo en tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí en presencia, Señor. Bendice a los hermanos que nos están acompañando por Facebook Live. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje mañana por medio de nuestro canal de YouTube, Señor. Bendice a tu pueblo en general, donde quiera que se encuentre, para que tu pueblo, Señor, pueda vivir confiado en ti. Te damos honra, gloria y alabanza porque tú eres digno de ello. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Muy bien, seguimos entonces hoy con nuestro estudio en la epístola de Pablo a los Romanos. Y hoy seguimos en el capítulo 10. La semana pasada llegamos hasta la mitad del capítulo 10. Hoy vamos a hacer un intento honesto en terminarlo. Y hemos estado viendo a través de los últimos 2 capítulos que hemos estado estudiando la carga tan grande que es para Pablo, que sus hermanos, los israelitas o los judíos, como les quieran llamar, no creían en Jesús como el Mesías que Dios les había prometido. Era una carga tremenda para el corazón de Pablo. Esto era tan serio para él que nos dice que preferiría él mismo ser anatema, que quiere decir condenado, con tal de que ellos se salven, ¿verdad? Él mismo preferiría ser condenado con tal de que sus hermanos judíos se salvaran. Y creo que eso es una buena meta para nosotros, en realidad, sentir tanta carga, primeramente por nuestra familia que no cree, pero también por el mundo incrédulo, porque sabemos que millones mueren cada año y muchos de ellos se van directamente al infierno precisamente porque no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces tenemos que estar orando por ellos en donde quiera que podemos, tenemos que estar predicando, tenemos que estar hablando acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para darles la oportunidad de que se vuelvan a Él. Ahora, en este capítulo Pablo ha reconocido el celo que ellos, los judíos, tienen por Dios. Ha reconocido que el celo que ellos tienen por Dios es grandioso en realidad. Muchos de nosotros deberíamos de tener ese tipo de celo por Dios y por las cosas de Dios, ¿verdad? Pero nos señala que ese celo no está basado en el conocimiento y que por esa falta de conocimiento ignoraban la justicia de Dios y procuraban establecer su propia justicia por medio de la ley. Creo que esto es algo que en la iglesia también se manifiesta. Mucha gente es muy celosa de su religión, es muy celosa de las doctrinas de su iglesia, es muy celosa de lo que le han enseñado, ¿verdad? Pero no se dan a la tarea de investigar, no se dan a la tarea de escudriñar las escrituras por ellos mismos y a veces se vuelven, tienen ese celo, pero lo tienen sin entender por lo que están teniendo celo. Y luego, así como los judíos tratan de establecer su propia justicia por medio de su buen comportamiento, por medio de ser buenos cristianos, en lugar de sujetarse a la verdadera justicia de Dios. Y la verdadera justicia de Dios, ¿saben en dónde y en qué se manifiesta? En la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo, porque noten el versículo 4 del capítulo 10 de Romanos. Ahí se nos dice muy claramente que el cumplimiento de la ley es ¿quién? Es Cristo. ¿Para qué? Para justicia de todo aquel que cree. Entonces, si el cumplimiento de la ley está en Cristo, y eso es para la justicia de todo aquel que cree, los creyentes, sean judíos y o gentiles, ya no tienen ninguna razón por la cual someterse a la ley. Sí, entonces, y nosotros como gentiles que de todas maneras no teníamos una razón para someternos a la ley, no tenemos tampoco ninguna razón ni obligación de adaptarnos a tal o cual doctrina o dogma de alguna religión para ser justos delante de Dios, porque en Él somos justos. Sí, pero tenemos que estar convencidos de ello, porque yo sé que a menudo no nos sentimos como que somos justos, ¿no es cierto? Pero la justicia que Dios nos da no está basada en nuestros sentimientos.
La justicia de Dios no está basada en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. La justicia de Dios está basada en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por lo tanto, no tenemos nada de qué preocuparnos. No estoy diciendo que no debemos de vivir una vida piadosa, una vida santa, que no debemos de preocuparnos por el testimonio que estamos dando. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nadie que es cristiano debe sentir que tiene que cumplir con tal o cual dogma, tal o cual doctrina para ser justificado delante de Dios, porque en Cristo ya ha sido justificado. Es lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Noten, al que no conoció, ¿cuánto pecado? Ningún pecado. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él, en Cristo, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser más justo de lo que Jesucristo me hace justo delante de Dios? No hay absolutamente nada. Ya soy lo más justo que puedo ser porque estoy en el más justo que jamás haya existido. Que ha existido desde la eternidad pasada y que existirá hasta la eternidad futura. Ya soy justo, ya estoy justificado. Entonces, pastor, ¿quiere decir que entonces puede hacer lo que le dé su regalada gana? ¿Le digo la verdad? Sí. Pero el que podamos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana no quiere decir que debamos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Y en nuestro corazón siempre debe haber el deseo de que todo lo que hagamos, ¿sí?, en cualquier aspecto de nuestra vida, sí va a glorificar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de tanta cosa, porque todo eso viene naturalmente una vez que venimos a Jesús. Entonces, para poder ser declarados justos y poder ser salvos, se necesita creer en Jesús y recibir su justicia. Se hubiera pensado que al escuchar esto, los judíos que tanto habían tratado de lograr su propia justicia por medio de cumplir la ley, que a propósito lo hemos dicho varias veces, nunca lo han cumplido, se hubiera pensado que se alegrarían de que en Jesús ya no estaban sujetos a la ley, que no podían cumplir. ¿No es cierto? Pero no se alegraron, ¿sí? Les era difícil creer. Estaban tan acostumbrados a estar bajo el yugo de la ley que cuando se les dijo son libres, no sabían qué hacer con esa libertad. ¿Sí? Y hay muchos cristianos que se les dice son libres y se quedan así viendo libre. Pues siempre he sido libre. Sí, pero ahora eres libre de las consecuencias de tu pecado y tienes la puerta abierta para entrar al cielo por tu fe en Jesucristo. Esa es verdadera libertad, porque al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. ¿Sí? Entonces esa libertad es la que debemos buscar. ¿Sí? En Romanos, noten ahí en los versículos, capítulo 10, los versículos 8 al 13, los vamos a leer ahorita, les dice que no es difícil creer, les recuerda que no es difícil creer el evangelio que él está predicando. Romanos 10, comenzando con el versículo 8, les dice, lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. No será defraudado. ¿Sí? Entonces quiere decir que si creemos en Él no vamos a llegar un día delante de Dios y nos va a decir, era broma. No vamos a ser defraudados. Es la realidad de las cosas. La palabra de Dios es muy clara. En Él somos justos. Nuestras justicias, como nos dice Isaías, son como trapos de inmundicia. ¿Sí? Tenemos que confiar en su justicia, no en las nuestras. Sí, porque no hay justo ni aun uno, y aunque podamos portarnos bien, siempre vamos a fallar en algo. Pequeño quizás, pero vamos a fallar. Y esa pequeña falla es suficiente delante de un Dios justo para castigarnos en el infierno para toda la eternidad. Porque Él es completamente justo, Él es perfecto, Él es santo. No hay nada que pueda ser pecado, ni tenga imagen de pecado que pueda tener comunión con Él. Por eso vino a salvarnos. Les decía el martes, en nuestro estudio del martes, vino a salvarnos porque quería tener comunión con nosotros.
quería tener compañerismo con nosotros, pero en el estado pecaminoso en el que nos encontrábamos, no podía tener comunión con nosotros. Al nosotros aceptarle y ser limpios por la sangre de Cristo, ahora Él puede acercarse a nosotros y nosotros a Él. ¿Sí? Entonces, ese es lo grandioso del sacrificio de Cristo. ¿Sí? En el versículo 12 de Romanos 10 sigue diciendo, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Noten el versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué será? Salvo. Ahora, en los próximos versículos se va a dirigir a aquellos que ya han creído. ¿Sí? Aquellos que cuando se dice que el que invoca en el nombre del Señor será salvo. Y la iglesia dice amén. ¿Vieron cuántos amenes hubo? Ok, pues entonces, agárrense, ok. Por eso los dije que dijeran amén, para que ahora lo que sigue puedan saber cómo se aplica. Entonces, Pablo se va a dirigir a aquellos que ya han creído. Aquellos que como ustedes dicen amén a lo que se dijo anteriormente. Entonces, si este es el caso, que solo invocando, que a propósito quiere decir clamar pidiendo ayuda, eso es lo que quiere decir invocar, ¿sabían eso? Invocar quiere decir clamar pidiendo ayuda, no simplemente quiere decir invocar, en el nombre de Jesús, no, invocar quiere decir que estamos clamando, pidiéndole ayuda para que nos dé su oportuno socorro en algo que nosotros no podemos de ninguna manera solucionar, que es nuestro estado pecaminoso. Entonces, si este es el caso, que solo invocando el nombre del Señor se puede ser salvo, esto nos presenta con una pregunta. En el versículo 14, noten, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Notan la cadena que está haciendo Pablo aquí? Entonces, ya les proclamé que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo en el contexto y con el significado que ya les di, va a ser salvo. Pero, no es nada más tener ese conocimiento, no es nada más guardar ese conocimiento en nuestro corazón. De nuevo, tenemos que tener una carga por los perdidos, especialmente los de nuestra casa, pero por todo ser perdido, porque cualquier persona que se muera, deje este mundo sin haberse reconciliado con Dios, va a ir a un castigo eterno. Yo no sé si ustedes se den cuenta de lo serio que eso es. No sé si ustedes alguna vez hayan pensado de lo que esto significa. Pero es horrendo pensar que alguien que nosotros conocemos se va a ir al infierno simplemente porque nosotros no le predicamos y quizás hubiera respondido positivamente al mensaje que teníamos. No digo que van a responder positivamente, pero es posible que Dios nos esté queriendo usar a nosotros para llevar ese mensaje. Entonces, la exhortación a los judíos y a la humanidad es que invoquen el nombre del Señor Jesús para poder ser salvos. Pero no se puede invocar el nombre de Cristo si no son persuadidos a creer en Él. ¿Sí? Todos nosotros fuimos en un momento dado persuadidos a creer en Jesús. Se nos presentó el mensaje del Evangelio, nos dimos cuenta de la situación tan precaria en la que nos encontrábamos. Nos dimos cuenta que si moríamos en ese mismo instante por nuestro estado pecaminoso y por nuestra falta de arrepentimiento, no nos íbamos a ir al cielo, nos íbamos a ir al infierno. Y el Espíritu fue el que nos convenció, el que puso convicción en nuestro corazón para que aceptáramos el mensaje y fuimos salvos. ¿Sí? Y le damos gloria a Dios por ello, ¿sí? Entonces no se puede creer en Él si no han oído acerca de Él. Para que se pueda creer se tiene que oír acerca de Él, o se tiene que oír acerca de aquel que tiene al que se tiene que invocar para pedirle ayuda. Para oír entonces tiene que haber alguien que les hable, que les predique, que les anuncie, ¿sí? Acerca de aquel al que tienen que invocar para ser salvos. Y los que son llamados a predicar, ¿saben quiénes son? Los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo.
El Señor envió a sus discípulos mucho antes de que ascendiera al cielo y mucho antes de que ascendiera al cielo y les hablara acerca del Espíritu Santo y de que los iba a llenar y de que iban a serle testigos. Después de su resurrección, cuando se les apareció a ellos, les dijo en Marcos capítulo 16, los versículos 14 al 16. Noten, finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Noten, vayan. ¿Qué está haciendo? Enviándolos. ¿Saben cuál es la palabra griega que quiere decir enviar? Apóstolas. Apóstolas. Entonces los está enviando ya desde ahorita. Los está haciendo apóstolas para que vayan a predicar el evangelio a toda criatura. Para que prediquen el evangelio y les diga que tienen que creer en el Señor Jesucristo para poder ser salvos. Pastor, pero ahí dice que también sea bautizado. El bautismo, aunque algo maravilloso, es algo maravilloso que Dios nos ha dado para identificarnos con Cristo en su muerte y su resurrección, no es necesario para el bautismo, para la salvación, ¿okay? No es necesario para la salvación. Sin embargo, no me puedo imaginar de ninguna buena razón por la que un verdadero creyente no se quiera bautizar. No me puedo imaginar, no puedo pensar en ninguna buena razón por la que un verdadero creyente no se quiera bautizar. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo que debíamos hacer. Entonces, noten lo que dice: el que crea y sea bautizado se salvará. Pero noten la segunda parte del versículo. No dice: pero el que no crea y no sea bautizado será condenado. ¿Se fijan? En la segunda parte del versículo, el bautizo ni se menciona. Entonces, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Se puede bautizar sin creer, pero no va a ser salvo. ¿Sí? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces se puede, ¿verdad?, hacer como que se hace, ¿verdad? La novia quiere que el novio se bautice, el novio se bautiza porque no quiere perder a la novia. ¿Sí? El hijo se bautiza porque los papás quieren que se bautice y ya está cansado de escuchar que se tiene que bautizar, ¿verdad? Y se bautiza para que lo dejen en paz. El esposo se bautiza porque la esposa: ¿y cuándo te vas a bautizar? ¿Y cuándo te vas a...? Si en verdad creíste, entonces vas a decir: ok, me voy a bautizar para que próximos bautizos, ok. Así esa es la manera en la que vamos a ir a hacer algo que el Señor nos ha dejado como una bendición para identificarnos con Él en su muerte y su resurrección. Esa no es la manera de hacerlo. Cree primero, entiende lo que estás haciendo y luego entra a las aguas entendiendo completamente lo que estás diciendo por medio de ese testimonio. Por eso nosotros no bautizamos niños, porque ¿qué sabe el niño de lo que está haciendo? No sabe absolutamente nada. Entonces, se tiene que creer, pero el que no crea será condenado. Entonces el Señor los está enviando, ¿sí? En Hechos capítulo 1, los versículos 6 al 8, dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén. Testificar es predicar, ¿sí? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, testificar es predicar. Cada vez que usted da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, cada vez de que usted da testimonio de por qué sabe usted que es salvo y tiene las puertas del cielo abiertas, está predicando el evangelio. Al ratito que estemos participando de los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a estar predicando el evangelio, vamos a estar predicando su muerte y su resurrección. Y todos los que están aquí van a estar viendo, van a estar viendo y van a estar ellos mismos practicando lo que el Señor nos dejó dicho cuando estableció la comunión en la última cena.
Sí, se está predicando su muerte y su resurrección, que es básicamente el Evangelio. Entonces, todos somos enviados. Si somos sus discípulos, hemos sido enviados. Si somos salvos, tenemos la obligación de predicar a los demás acerca de la salvación que hemos encontrado en Cristo Jesús. Y el tema de la predicación debe ser Cristo siempre. Debe ser cristocéntrico. Nuestro testimonio debe dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. No de nuestra iglesia, no de nuestro pastor, no de la organización a la que somos parte. No, nuestro testimonio tiene que ser cristocéntrico. ¿Sí? Tenemos que ser como aquel ciego que le dijeron, ese hombre es pecador y cómo fue que te salvó, que te sanó, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo el ciego? Pues yo no sé si es pecador o no, yo solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Nosotros éramos ciegos y ahora vemos. ¿Y por qué? Porque Cristo abrió nuestros ojos. Porque Cristo nos dio la vista para poder ver con claridad en la situación en la que estábamos y nos da ahora los ojos para ver con claridad la situación en la que nos encontramos en Él. ¿Sí? Entonces, el tema de nuevo de la predicación debe ser Cristo. Y cómo solo invocando, clamando a Él, pidiendo ayuda en esta situación en la que nosotros no podemos hacer nada, invocando su nombre, la humanidad puede ser salva de las consecuencias del pecado. Porque ese es el problema más grande que tiene la humanidad, es el pecado, el amor que tiene por el pecado, la habilidad que tiene para hacerse hacia el lado del pecado, aun cuando sabe que lo que está haciendo es pecado. ¿No se han dado cuenta de eso? Que lo fácil que es. Sí, aunque salimos de la iglesia saturados, salimos de la iglesia llenos del Espíritu, salimos de la iglesia habiendo dicho amén a medio mensaje, salimos de la iglesia con la Biblia rayada, etcétera, etcétera, y cuando nos vamos a manejar y se nos atraviesan y nos parece que nos van a chocar y nos ganan el carrito en el Walmart y hay un gentío en el Costco y nos enojamos. Salimos con la Biblia bien rayada, pero la gente con la que nos encontramos también se va bien rayada, ¿verdad? Es fácil, mis hermanos, es fácil, por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos reunirnos y por medio del agua de la palabra ser lavados por nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el tema de nuestra predicación, el tema de nuestro testimonio no debe ser nuestra iglesia, no debe ser la ley, no debe ser nuestras costumbres, no deben ser nuestros dogmas, nada, nuestras tradiciones. El tema de nuestra predicación, el tema de nuestro testimonio debe ser Cristo. Y cómo solo invocando su nombre la humanidad puede ser salva de las consecuencias del pecado. ¿Sí? Ese es el tema de nuestra predicación. Y la predicación, tan raro como esto se pudiera oír, es lo que Dios usa para convencer al pecador. ¿Sabían ustedes? Primera de Corintios capítulo 1, los versículos 21 al 24 nos dice esto: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes. ¿Por qué? La locura de la predicación. Versículo 22, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Entiende? ¿Se imagina si Dios hubiera querido darse a conocer por medio de la sabiduría? Habría muy pocos que en realidad lo entenderían, ¿no es cierto? Solamente los que tienen doctorados y solamente los que tienen los que tienen estudios en teologías y solamente los que han estudiado divinidad y todas esas cosas, solamente ellos entenderían. Pero gente como yo puede entender las Escrituras. Gente como ustedes pueden entender las Escrituras. Gente que nosotros quizás digamos, esa persona en serio está bien. Dios puede hacerle entender las Escrituras, porque no es complicado. El hombre es el que lo hace complicado.
Pero en realidad entender lo que el Señor dice en su palabra es muy sencillo. Sí, tan sencillo como que la palabra está ahí en tu boca. Solo tienes que confesar, creer. Solo tienes que decirlo, creer. Sí, en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 5 y 6. Noten, 2 de Corintios 4, 5 y 6. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Sí? Pablo tenía razón de predicarse a sí mismo. Podría haber dicho, no nada más escribiéndole a los filipenses, sino donde quiera que fuera, podía presentar sus credenciales que nos menciona en el libro, en la epístola que le escribió a los filipenses. ¿Sí? Estudié a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y me tienen que dar tantas monedas de plata si quieren que predique en su iglesia. Él no se predicaba a sí mismo, él no hacía alarde de todo lo que era, que tenía razón de hacerlo. Él lo hacía ¿por qué? Porque estaba agradecido con Cristo por lo que Cristo había hecho por él y porque no quería que la gente que no sabía de Cristo se muriera sin tener la oportunidad de recibirlo como su Señor y su Salvador. Por eso predicamos el Evangelio, para que tengan la oportunidad. No quiere decir que la van a tomar, ¿sí? Porque luego a veces nos sentimos mal, ¿verdad? Cuando nadie viene, que ¿quién ha escuchado nuestro mensaje? Nadie, nunca he llevado a nadie a los pies de Cristo y nos sentimos mal. Mis hermanos, nosotros simplemente debemos testificar, debemos predicar y que Dios se encargue de lo demás. Y un día estoy seguro que muchos de nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a encontrar gente que nos va a decir gracias. Gracias porque por tu testimonio estoy aquí. Porque si tú no me hubieras hablado aquel día, yo nunca hubiera sabido. Y ahora porque te escuché y porque oí, porque creí, aquí estoy. Gracias. Y ustedes van a decir, ¿yo? ¿Pero cuándo? Así como aquellos que le dijeron al Señor, ¿cuándo hicimos esto, aquello y lo otro? Tú fuiste. No te acuerdas, pero tú fuiste. Por eso no debemos de perder nunca la oportunidad de predicar el Evangelio. Amén. Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? De nuevo, la palabra enviados es apóstolo, que es el título que se les dio a los discípulos cuando el Señor ascendió al cielo y se dispersaron por todo el mundo conocido para proclamar el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sí? Para que alguien pueda ir a predicar, tiene que ser enviado por alguien a hacerlo. Creo que ya hemos establecido que el Señor nos ha enviado a todos nosotros a hacerlo si somos creyentes. Si somos creyentes tenemos la obligación de hacerlo. Porque no nos podemos quedar con tan buenas nuevas de salvación guardadas en nuestro corazón. Tenemos que compartirlas. Por eso el Señor habla de cómo cuando creemos en Él, de nosotros brotarán ríos de agua viva. Esos son, yo creo, parte de esos ríos de agua viva que brotan de nosotros. Esas aguas de vida que salen para mojar, para chapotear a todas las personas que nos escuchan. ¿Sí? Entonces debemos de hacer uso de esos ríos de agua viva que Dios pone en nuestro corazón para alcanzar a los perdidos, pero va a ser solamente cuando en realidad sintamos carga por ellos, cuando en realidad nos dé tristeza que se van a ir al infierno si no creen en Jesús, y cuando en realidad nos demos cuenta de lo horrendo que dice la palabra de Dios, que es caer en las manos del Dios vivo. ¿Sí? Piensen en sus padres, piensen en sus hijos, piensen en sus familiares, que van a caer en las manos de un Dios completamente santo, perfecto y justo, que va a castigar de acuerdo a su justicia, no de acuerdo a lo que nosotros creemos que es justicia. Y si eso no los mueve a hablarles a las personas que ustedes conocen, familiares o amigos, que no
han doblado la rodilla delante de Jesús. ¿Qué dice eso de nuestro corazón? ¿Tenemos el corazón de Dios? Porque el corazón de Dios fue enviar a su Hijo unigénito a predicar el Evangelio, para que todo aquel que en Él crea no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Nos falta más compasión. Sentimos mucha compasión por la persona que se nos dice que está homeless, ¿verdad? Lo sentimos. A menudo queremos hacer algo, pero no podemos. Sentimos mucha compasión por el huérfano, por el que está enfermo de cáncer, por el niño que está muriendo de leucemia. Sentimos mucha compasión por el drogadicto que ha sido tomado en las garras de la adicción y no puede salir. Sentimos mucha compasión por ellos. Sentimos compasión por los perritos, huérfanos, abusados. Pero todos ellos, menos los perritos, todos ellos tienen la oportunidad de salvarse e ir al cielo si tan solo ponen su fe en Jesucristo. Si en realidad tenemos compasión por ellos, ¿saben qué vamos a hacer? Les vamos a decir. No quiere decir que van a aceptar, pero les vamos a decir. Y cuando tengamos la oportunidad, les vamos a recordar. ¿Sí? Entonces, tomen esto como sus órdenes de parte de nuestro general a todos nosotros, de que tenemos que ir a anunciar las buenas nuevas. Ahora, lo que se dice enseguida aquí de cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es acerca de los que responden al llamado de ir. Y Pablo aquí está citando al profeta Isaías. Sí, que es en donde estamos estudiando los martes. Me encanta cómo Dios entreteje todas las cosas, ¿verdad? En Isaías 52 y el versículo 7, noten lo que dice aquí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Sión es otra palabra por Israel. Entonces en Isaías está hablando acerca de aquellos que están advirtiendo a los judíos de lo que va a pasar si ellos no se vuelven a Dios, si no le piden perdón a Dios y se vuelven a Él a servirlo solo a Él. Pero en el Nuevo Testamento se nos está dando a nosotros, porque ese mismo sentir es el que Dios tiene por nosotros cuando nos damos a la tarea de responder al llamado de ir a predicar el Evangelio. El Señor está diciendo a través de Pablo que es hermosa la llegada de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero déjenme decirles algo, no lo va a hacer para todos. Lo va a hacer para aquellos que entiendan y acepten. Los que no quieran entender, los que no quieran aceptar, van a vernos como que somos, ahí viene otra vez este santurrón, ahí viene otra vez este cristianito. Ahí viene otra vez este aleluya. Ahí viene otra vez a hablarme de su Biblia y de su Dios y de su Cristo. Y luego salen con esta. ¿Y qué va a pasar con los que nunca han oído de Cristo? No porque les preocupe los que nunca han oído de Cristo, porque quieren ver si hay una forma de zafarse ellos porque ya escucharon de Cristo. Quizás hablemos más de eso más adelante. ¿Sí? Noten en el versículo 16, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues de nuevo Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Si Pablo está citando aquí Isaías 53:1. Y el apóstol Juan también usa esta cita para describir lo que estaba pasando en el tiempo que Cristo ministró en la tierra. Y me atrevo a decir, es más, sin ningún grado de preocupación de que me estoy equivocando, de que ese es el caso en nuestros días también. Lo que vamos a leer ahorita en el Evangelio de Juan es lo mismo que está pasando en nuestros días. Es contra lo que estamos luchando. Es el enemigo que tenemos delante. Y si Jesucristo lo tuvo, créanme mis hermanos, nosotros también lo vamos a tener y vamos a tener que batallar con ello. ¿Saben qué es?
La incredulidad de la gente. La incredulidad de la gente. En Juan capítulo 12, los versículos 37 y 38, noten lo que dice. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pónganse a pensar lo que estaba pasando. Jesús andaba haciendo milagros, Jesús estaba predicando, Jesús estaba sanando cojos, estaba abriendo ojos de los ciegos, estaba soltando la lengua de los mudos, estaba resucitando muertos. ¿Sí? ¿Y cuál es la pregunta de Isaías? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se le estaba revelando el brazo fuerte del Señor? A todos los que escuchaban, a todos los que veían sus milagros, a todos los que veían sus obras. Así como en nuestros días el brazo fuerte del Señor se está revelando delante de todo el mundo, salvando a gente que parece ser, si la palabra está correcta, qué bueno. Si no, pido disculpas por destrozar la lengua madre, ¿verdad? Para gente que parece que es insalvable. ¿Sí? Ahí se muestra el brazo poderoso del Señor todavía, que todavía está haciendo milagros, está sanando todavía. Nos trajo a todos nosotros aquí hoy. Ustedes creen que vinieron por costumbre, pero el Señor tenía algo para ustedes aquí hoy. Y por eso los guió hasta este lugar. ¿Qué es eso? Ustedes tienen que hablar con el Señor y decir: Señor, revélame lo que tienes para mí hoy aquí. Sí, en Hechos capítulo 4, los versículos 11 y 12. Noten lo que dice ahí. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. El mundo lo rechaza, pero Él es la piedra angular. El mundo lo rechaza, pero sin Él el mundo no hubiera podido ser hecho. El mundo lo rechaza, pero sin Él el mundo no puede consistir en el estado en el que está, porque en cuanto Él suelte al mundo, ¿saben qué va a pasar con el mundo? El mundo se va a destruir. Él es la goma que lo mantiene todo junto, Él es la goma que lo mantiene, Él es la mano que lo mantiene en su estado. ¿Saben por qué va a pasar un eclipse total mañana? Porque Dios así lo quiere. ¿Saben por qué hubo temblores en Nueva Jersey y en Nueva York el otro día? Porque Dios así lo quiso. Él lo gobierna todo. Él lo permite o no todo. Pero el mundo lo rechaza, aunque Él es la piedra angular. La piedra angular era la primera piedra que se ponía para poner cimientos para un edificio, y esa piedra tenía que estar perfectamente cortada y cuadrada. Si no, la piedra era echada a un lado hasta que trajeran la piedra perfecta, y ya de ahí se tomaba la guía para hacer el resto del cimiento y el edificio. Los edificadores lo vieron y dijeron: esta piedra no nos gusta. No está cortada como nosotros creemos que la necesitamos. ¿Y qué hicieron? Tomaron la piedra y la hicieron a un lado. Prefirieron seguir construyendo sin piedra angular que aceptar la piedra que Dios había enviado. Y así es el mundo hoy. Prefiere vivir su vida como Él quiere. Prefiere vivir su vida para quien Él quiere. Y desecha a Cristo sin darse cuenta que al desechar a Cristo está despreciando lo único sobre lo cual una vida puede ser edificada, no solamente para este lado de la eternidad, sino para el otro lado de la eternidad también. Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 6 al 8. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, noten, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado.
Versículo 7, para ustedes los que creen, Él es de gran valor. ¿Es de gran valor para ustedes los que creen? Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Él es esa piedra, Él es esa roca. Sí. Miren, mis hermanos, la misma razón por la que muchos más se perderán por no confiar, entonces, de nuevo, si la salvación según Pablo es tan simple y está disponible a todos los que confían en la persona y obra de Jesucristo, ¿por qué Israel parece estar siendo desechado de la presencia de Dios cuando Pablo escribe esto? ¿Por qué? Si es tan fácil, cree. No querían creer. Arrepiéntate y cree. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente que siente que no tiene nada de qué arrepentirse? Que se cree lo suficientemente buena como para estar delante de la presencia de un Dios santo y perfecto. Por lo tanto, si no tengo de qué arrepentirme. Por eso estoy tan en contra de esta filosofía de que tú vales la pena, tú eres digno, tú eres un triunfador, tú eres un campeón, tú eres una campeona, tú eres una guerrera, tú eres esto otro. ¿De quién se trata todo eso? De tú. Entonces, si soy todo eso, ¿por qué necesito salvación? Si soy tan grandioso, ¿para qué me tengo que acercar a Dios? Tengo todas estas cosas a mi favor. ¿Verdad? Digo, yo los miro a ustedes, miro gente joven, gente guapa. Estoy seguro que tienen talentos. Los miro bien bonitos a todos. ¿Sí? Pero Dios ahorita no nos está mirando a ninguno de nosotros por fuera. Dios nos está mirando adentro. Y solamente Dios y nosotros sabemos lo que hay ahí adentro. Abón llama. Solamente nosotros y Dios sabemos lo que hay ahí adentro. Y por eso cuando participemos de la comunión se nos da un tiempo para meditar en dónde estamos y arrepentirnos delante de Dios para poder tomar dignamente su cuerpo y su sangre. ¿Sí? Entonces, si la salvación según Pablo es tan simple y está disponible a todos los que confían en la persona y obra de Jesucristo, ¿por qué Israel y en nuestros días también parece estar desechado de la presencia de Dios? Y es la misma razón por la que muchos más se van a perder, por no confiar en la palabra de Dios. Dios ha enviado por medio de los profetas y finalmente por medio de Jesús, rechazando así el mensaje del Evangelio. Ellos no creyeron en los mensajes de los profetas, es más, a los profetas los mataban para no tener que escucharlos. Hoy la gente evita la iglesia, evita escuchar acerca de Dios, evita la Biblia, lo evita todo. ¿Por qué? Porque no quiere ser confrontado con su pecado, con el verdadero estado de su corazón. Mi invitación aquí esta mañana es que si el Señor los está confrontando con algo que hay en su corazón que tiene escondido, confiésenlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Juan capítulo 12, los versículos 48 al 50, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, Jesús hablando aquí, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La palabra es la que va a juzgar a toda esta gente. ¿Escuchaste la palabra? Sí, la escuché.
¿La obedeciste? No, no la obedecí. Y no estoy hablando de la palabra, de la ley, de todos esos mandamientos, de todas esas normas, de todas esas cosas que a veces se nos quieren imponer. No, estoy hablando de la palabra de salvación, que es la fe en Cristo Jesús. Entonces, versículo 17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. La fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. Es en el oír la palabra de Dios en donde nace la fe. Sí, al oír las verdades de Dios confirmadas en nuestro corazón por el Espíritu Santo, sí, la humanidad se da cuenta de la necesidad que tiene de un Salvador. Y una vez que la persona siente la convicción del Espíritu, si no se revela y hace caso a esa convicción, se arrepiente y cree en Cristo, es salva. Es salva. Porque mucha gente siente y escucha la convicción del Espíritu, pero no responde positivamente a esa convicción. Responde con rebelión. Y eso es lo que va a condenar a muchos. En Juan capítulo 16, los versículos 8 al 11, hablando del Espíritu Santo, Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Escuchen, el diablo ya ha sido juzgado. Ya nada más falta que lo agarren, lo amarren junto con todos sus ángeles, lo echen al abismo y lo metan ahí para el resto de la eternidad. Que a propósito va a ser el mismo lugar en donde muchos que no creen en Jesucristo van a estar también. Eso también nos debe de dar temor. Sí. No por nosotros que somos salvos, por la gente que conocemos que todavía no lo es. ¿Sí? Y eso nos debe llenar de compasión por ellos. En Juan 16, ahora comenzando con el versículo 12 y hasta el 14, el Señor dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y se lo hará saber. Sí, es el Espíritu Santo de Dios. Algunos están, se han prendido 2, 3, 4 foquitos en sus mentes y han estado diciendo, no entiendo. No soy yo. No es mi elocuencia porque no la hay. No es mi conocimiento teológico porque no lo tengo. Es el Espíritu de Dios que está hablando a través de las palabras que el siervo está diciendo, que los está llamando la atención. Algunos se están gozando, otros no tanto. Pero eso va a pasar siempre. Noten el versículo 18. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Es que alguna vez se han detenido a pensar en eso. Está hablando acerca de que tengan que oír, de que se les tenga que ir alguien a predicarles, etcétera, etcétera. Y luego pregunta él mismo, ¿en verdad no han oído? Y luego dice, por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Entonces quiere decir que los israelitas sí habían oído. Y a propósito, para los que se preocupan por aquellos que nunca han oído y que quizás nunca oirán predicaciones acerca de Jesucristo y de cómo Dios los va a juzgar o de cómo se van a salvar, les digo algo, eso déjenselo a Dios. ¿Saben por qué se deben preocupar? Porque ustedes sí lo han oído. Y tienen que decidir qué van a hacer con esa información. Pastor, pues entonces no me hubiera dicho nada. Lo siento, no puedo quedarme callado. Y ustedes tampoco pueden quedarse callados. ¿Sí? Porque si ustedes no le dicen, ¿sí? Alguien más les puede decir. Pero el Señor los está poniendo delante de ustedes para que ustedes puedan ser el instrumento que Dios use para decirles. Entonces recuerden que
que de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Por milenios Dios les había estado enviando profetas para revelarles que tenían que poner su fe y confianza en Él para poder ser salvos. Y finalmente les envió a su Hijo para que trajera el mensaje a ellos y al mundo también. Les estuvo enviando profetas uno tras otro, tenían el testimonio de los patriarcas, y finalmente les manda al Señor Jesucristo para ver si acaso escuchando al Hijo ponían atención. En Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2 se nos dice esto: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres, los patriarcas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, Dios siempre ha estado proclamando su mensaje a los judíos. Recuerden, estamos en contexto hablando de los judíos. Pero porque ellos recibieron esos mensajes y los escribieron, ahora nosotros también no tenemos excusa porque hemos estado recibiendo toda la información que ellos recibieron de parte de Dios. Pero ahora nosotros las vemos en el contexto del Nuevo Testamento y las vemos iluminados por el Espíritu Santo y podemos entender lo que ellos no entendieron. No se imaginan el privilegio tan grande que tenemos como creyentes neotestamentarios, y al que mucho le es dado, mucho se le requiere también. ¿Sí? Entonces tenían la ley o la enseñanza y el testimonio. Lo acabamos de ver de nuevo en nuestro estudio en Isaías, ¿se acuerdan? En Isaías capítulo 8 y el versículo 20, Isaías capítulo 8 y el versículo 20, a la enseñanza y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces cualquier cosa que se nos diga, cualquier cosa que se nos dé, debemos de ponerlo a la luz de las enseñanzas que ya tenemos a través de la Escritura y del testimonio que vemos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Dios siempre les dejó saber que la forma en la que podían ser justificados delante de Él, la única forma en la que podían ser justificados delante de Él era por la fe. Pero ellos no lo escucharon. Ellos no lo escucharon, solamente escucharon: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, esta es la forma de sacrificar al animal, esta es la forma de presentarlo, esto no lo debes de comer, esto sí lo puedes comer, esto lo puedes comer ciertos días, pero esto no, y se volvieron locos tratando de obedecer la ley y no se fijaron nunca en la verdad de que la justicia de Dios solo se puede lograr, Antiguo o Nuevo Testamento, por la fe. Porque la enseñanza clara por medio del profeta nos dice esto en Habacuc capítulo 2 y el versículo 4. Habacuc capítulo 2 y el versículo 4. Aquel cuya alma no es recta es arrogante. ¿Qué dice la siguiente parte? Pero el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. El que es justo delante de Dios no vive por obras delante de Dios, vive por fe en Dios. El que es justo delante de Dios sabe que su justicia viene de Dios y que no hay nada que él o ella pueda hacer para ganarse esa justicia, sino que es impuesta en el creyente por medio de la fe en Jesucristo. En Génesis capítulo 15 y el versículo 6, ¿qué nos dice ahí? Muy claramente: y Abraham que creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Así de sencillo. ¿Adán conoció la ley? No. ¿Adán obedeció un solo mandamiento de la ley? No. Para nada. Pero su fe le fue contada por justicia. Y porque su fe le fue contada por justicia, quiere decir que va a estar en el cielo. Y ahí lo vamos a conocer. La fe es la que cuenta por justicia. La fe es la que nos justifica. No lo que hagamos. Ahora tenemos la lista de Hebreos 11. ¿Alguna vez han leído Hebreos 11? En donde se nos habla de toda esa gente que en humildad se acercó a Dios y por su fe puso su esperanza en Él. Se nos dice ahí que por la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados. La Reina Valera 60 dice: alcanzaron buen testimonio.
Por la fe. ¿Alguno de ellos oyó hablar de Jesucristo? ¿Alguno de ellos se les predicó el evangelio como a nosotros? No, a ellos se les hizo la promesa. ¿Y qué sucedió? Creyeron a Dios. Y ahora están sus nombres escritos en lo que se le llama el Salón de la Fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Entonces los israelitas tuvieron mucha evidencia de que la única forma de ser reconocidos y aprobados por Dios era por medio de la fe. Por eso en el versículo 19, noten, y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. Les está recordando todo lo que Dios les dijo, que ellos deberían de estar reconociendo que Dios les dijo para que pudieran decir, sí es cierto. Pero como nunca estuvieron en la palabra, se concentraron tanto en guardar la ley, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Sí, y así hay mucha gente. Nunca está en la palabra, nunca medita en ella, nunca la escudriña. Se la pasa todo el tiempo tratando de ser buen cristiano y buena cristiana. Y se esfuerzan tanto por ganar su propia justicia que se olvidan de que la única manera que la justicia de Dios va a poder serles dada es por medio de la fe. Dios les había dicho por medio de Moisés que esto iba a ser algo que iba a hacer con ellos para provocar celos en ellos, para ver si así se volvían a Él. Deuteronomio 32, 31, despiertan mis celos con sus ídolos, provocan mi enojo con dioses que no son dioses, pero yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, provocaré su enojo con una nación insensata. Mis hermanos, por eso nos escogió Dios, por insensatos. Para que los judíos dijeran, ¿cómo es posible que esta bola de insensatos crean que se van a ir al cielo? Crean que son justos delante de Dios. Y nosotros, que somos judíos, que tenemos la ley y tratamos de vivir de acuerdo a ella, no la vayamos a alcanzar. Eso es precisamente lo que Dios quería. Eso es precisamente lo que Dios quería. Cuando Pablo y Bernabé van a Antioquía de Pisidia a predicar, noten lo que nos dice en Hechos capítulo 13, los versículos 44-47. Tengo que apurarme aquí. Al siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y maldecían. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, no se los dijeron sin pelos en la lengua, estamos seguros de que era necesario que ustedes, los judíos, fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora nos vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Noten Hechos 13, 48 y 49. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, ¿qué hicieron? Se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces Pablo les dice, ok, era necesario que viniéramos con ustedes, pero ustedes la rechazan, vamos a ir con los no judíos. Y los judíos, ¡woohoo! Los no judíos, ¿verdad? Los gentiles. Me los imagino haciéndole burla a los judíos, ¿verdad? Ustedes no los quieren y a nosotros sí. No, no es cierto, no se burlaron de ellos. Pero yo sí me hubiera burlado, porque los judíos eran muy exclusivos. Los judíos eran muy exclusivos. No, tú eres como un perro, eres gentil. Ay, no, tú sin duda ni circuncidado estás. Y tú ni siquiera. Así hay mucha gente. ¿Ya te bautizaste? ¿Y cómo te bautizaste? Por inmersión, te echaron agüita, estabas niño, ya estabas adulto, etcétera, etcétera. Y le ponen todas esas cosas y, no, pues entonces, ¿por qué no crees como yo? ¿Por qué no lo hiciste como yo? ¿Por qué no lo hiciste como mi iglesia? Porque no puedes entrar.
Era lo que los judíos hacían. Y cuando finalmente vieron que el mensaje fue para con los no judíos, se enchilaron. Pero ese era el propósito de Dios. Noten en Romanos capítulo 11, ahí en su Biblia, una página hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, Romanos capítulo 11, lo vamos a tocar más adelante. Romanos capítulo 11, los versículos 11 y 12. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera, más bien su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Y vamos a ver cuando lleguemos ahí, la chulada que está diciendo ahí el Señor. Pero se fijan, ese era el propósito de Dios, pero no conocían a Dios. En el versículo 20 de Romanos 10 sigue diciendo también Isaías, dice resueltamente, los que no me buscaban, me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatorio. Contestatorio quiere decir contestón. ¿Tienen hijos contestones? Así es Israel con Dios. Si tienen hijos contestones, ustedes saben lo que se siente, ¿verdad? No les puede decir uno nada porque tienen que contestar a fuerzas. No se pueden quedar callados, no se pueden quedar ok, está bien, mom, está bien, dad, tienes la razón. No, tienen que, pero es que, y a mi hermano nunca, y a mi hermana siempre, así estaban los judíos con Dios. Eran respondones. Mi mamá diría rezongón, rezongón, rebeldes. Dios a juntarlos y ellos a... ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise ponerte bajo mis alas como la gallina pone a sus polluelos? Pero no quisiste. Mis hermanos, está Dios tratando de traernos a nosotros debajo de sus alas y algunos de nosotros nos hemos portado así contestatorios, que curada la palabra, contestatorios, contestones, respondones, rezongones, rebeldes. Sí, dices que me amas mucho, pero mira por lo que estoy pasando. Si me amaras, esto no me sucedería. Quizás si tú te acercaras más a Él, esto no sé, es entre ustedes y Dios. Isaías 6, versículos 1 y 2 dice, los que no preguntaban por mí me buscaron, los que no me buscaban me encontraron. A los que no invocaban mi nombre les dije, aquí me tienen. Todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde, un pueblo que va por mal camino y en pos de sus pensamientos. El Señor constantemente extendía su mano de misericordia y llena de gracia al pueblo judío, así como lo sigue haciendo al pecador aún en nuestros días. Pero ellos eran duros de corazón y no querían dejar sus malos caminos. Y hay muchos que aún con toda la información que tenemos, siguen con dureza de corazón y no quieren doblar la rodilla delante del Señor Jesucristo. Sí. En Ezequiel 18, 31 y 32, Dios a través del profeta dice, pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos. Versículo 32, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera, así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra de Dios el Señor, mis hermanos, esto es lo que está diciéndonos algunos aquí dentro de este lugar, algunos a través de Facebook, a través de YouTube. ¿Por qué quieren morir? Él no quiere que mueran. La gente que no se va a ir al cielo, no se va a ir al cielo porque Dios no quiera tenerlos con Él. No se van a ir al cielo porque ellos no quieren estar con Dios. Y Dios va a decir, ¿eso es lo que quieren? Ok. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, leemos 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten, nos reconcilió a nosotros y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que, dice el versículo 19, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Porque al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por lo que en ella nos enseñas, por la forma en la que nos llevas, Señor, de versículo en versículo, y por el poder de tu Espíritu y la luz que la misma palabra tiene, Señor. Nos vas revelando más y más y más quién eres tú, cómo piensas, cuáles son tus sentimientos, qué es lo que quieres, lo que amas, qué es lo que aborreces y no deseas. Señor, te pedimos como tu pueblo que nos consideramos, que nos ayudes a no ser como tu pueblo Israel, que nos des un corazón de carne, un corazón que sienta, oídos que oigan, una mente que esté abierta a tus verdades siempre, Señor. Que no seamos rebeldes. Si nos estás llamando a arrepentirnos, si nos estás haciendo sentir convicción por el poder de tu Espíritu, ayúdanos a escuchar a tu Espíritu, a recibir esa convicción y a actuar conforme a esa convicción. Padre Santo, nos encomendamos a ti. Sigue revelándote a nuestros ojos y ayúdanos a cuando salgamos de este lugar ir tan llenos de ti, tan llenos de tu amor, tan llenos de tu gracia, tu misericordia y compasión, que no dejemos a una sola persona con la que podamos hablar sin hablarles del camino de salvación que es Cristo Jesús. Ayúdanos a predicarlo, a testificarlo, a hablar de ello cuantas oportunidades tú nos des, para la honra y gloria de su nombre y para llevar a muchos a gloria con nosotros cuando nos toque irnos. Bendecimos tu santo nombre y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.